Muy buenas tardes a todos, jóvenes. Espero que se encuentren bien. En la clase pasada nosotros nos quedamos en el tema de reglas de potencias y suma. Hoy vamos a culminar este tema y nos quedamos precisamente en este ejercicio donde se nos proveía una función, fíjense que es una función cúbica, y nos pedía que encontráramos la recta tangente, donde estas rectas tangentes fueran que horizontales. Nosotros entendimos que una recta tangente que es horizontal tiene una pendiente de cero, ¿verdad? Ahora bien, la pendiente de una recta tangente viene siendo directamente la derivada de la función original, ¿verdad? Entonces, pues lo que nosotros, como procedimos a contestar este ejercicio fue mediante la derivada. Tomamos la derivada de la función. Luego, esa derivada de la función, que es la pendiente de la recta tangente en algún punto, la igualamos a cero. ¿Por qué la igualamos a cero? Porque para entonces encontrar esas rectas tangentes que sean horizontales. Entonces encontramos dos. Encontramos que para x igual a cero, por ejemplo, ¿verdad? Encontramos esta recta tangente, y para x igual a 2 encontramos esta recta tangente. ¿Ok? Eso fue lo que se hizo en la clase pasada. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de otra recta que se llama la recta normal. ¿Ok? ¿A qué nos referimos por recta normal, jóvenes? Bueno, por la recta normal nos referimos a lo siguiente. Decimos, la recta normal en un punto sobre la gráfica es una recta perpendicular a la recta tangente en ese punto P. ¿Ok? Ya nosotros sabemos cómo encontrar la ecuación de una recta tangente a la gráfica de una función, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Una vez nosotros encontremos esa recta tangente, tendríamos que buscar la recta perpendicular a esa recta tangente, ¿ok? Para entonces así encontrar lo que se conoce como la recta normal, que no es otra cosa que una recta perpendicular a la recta tangente, ¿verdad? Cuando hablamos de rectas perpendiculares es que estas, ¿verdad? Forman ángulos de 90 grados, ¿verdad? Tenemos este ejercicio entonces, voy a copiarlo en la pizarra. Muy bien. Bueno, fíjense, nosotros tenemos, ¿verdad? Queremos encontrar una ecuación de la recta normal a la gráfica de esta ecuación. ¿En qué punto? En este punto, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos, nosotros queremos encontrar una recta normal, ¿ok? Por lo tanto, tenemos la recta normal va a ser igual a que y es igual. La recta normal va a tener una pendiente y va a tener una intersección, ¿ok? Aquí tenemos pendiente, ¿verdad? Y luego intersección en el eje vertical, ¿verdad? Estos son los dos números que tenemos que encontrar para entonces contestar esta pregunta, ¿verdad? O este problema. Muy bien. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos de hacer? Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es encontrar la primera derivada. En este caso, sabemos que la primera derivada de esta expresión
viene siendo que 2x, ¿verdad? Fíjense que el exponente baja al coeficiente y de 2 le restamos una unidad, ¿verdad que sí? Muy bien. Recuerden que esta sería que entonces, esta es la pendiente de la recta tangente a esta gráfica en algún punto en x, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿por qué nosotros estamos buscando la pendiente de la recta tangente de esa a la gráfica de esa gráfica, de esta función? Bueno, eso es porque la pendiente de la recta tangente y la pendiente de la recta normal tienen una relación, ¿verdad? ¿Cuál es esta relación? Vamos a ver. Nosotros sabemos que la pendiente de la recta tangente, o vamos a colocarlo así mejor, se entiende mucho mejor, la pendiente de la recta normal, ¿ok? Es igual a que como la recta normal es paralela a la recta tangente, eso quiere decir que sus pendientes son ¿qué? El recíproco, ¿qué? Inverso, ¿verdad? O sea, el recíproco y con un negativo, ¿ok? Fíjense que si nosotros encontramos entonces la pendiente de la recta tangente, ¿qué hacemos? Dividimos 1 entre ese valor, colocamos un negativo y de esa manera encontramos que la pendiente de la recta normal, ¿ok? Esto tiene que ver con que ambas rectas, recta normal y recta tangente, son ¿qué? Son perpendiculares, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, vamos a encontrar ahora la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? ¿En dónde? En x igual a 1. Para eso, ¿qué hacemos entonces? Evaluamos esta expresión, ¿verdad? ¿En qué? La evaluamos para x igual a 1, ¿ok? Podríamos evaluarla así y decimos, bueno, esto se evalúa en x igual a 1. Fíjense, esto sería entonces 2, coloco un 1 y la pendiente sería simplemente 2, ¿verdad? Esta es la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Ahora bien, fíjense, para encontrar la pendiente de la recta normal, como la recta normal es perpendicular a la recta tangente, sabemos que es simplemente determinar cuál es el recíproco inverso, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos que la pendiente de la recta normal viene siendo que negativo, aquí si esto es 2, colocamos un 2, ¿verdad? Por lo tanto, sería entonces aquí negativo 1/2. Ya tenemos la pendiente de la recta normal, ¿ok? Hasta aquí, jóvenes, ¿cómo van? Bien, bien. Bien, excelente. Bueno, vamos entonces a borrar aquí y observen, ahora necesitamos para la intersección, ya esto es precálculo 1, ¿verdad? Necesitamos el punto tangencial. El punto tangencial es un punto XY. Fíjense que X es igual a 1, pero Y viene siendo igual a ¿qué? 1 al cuadrado, ¿verdad? Bueno, 1 al cuadrado viene siendo ¿qué? El mismo 1, ¿verdad? Por lo tanto, el punto tangencial es el 1, 1. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Fíjense que ya nosotros tenemos un punto sobre la recta de la recta normal, ¿verdad? Un punto sobre la recta normal y tenemos la pendiente. Si nosotros tenemos un punto y la pendiente y queremos encontrar su ecuación, entonces vamos a estar utilizando la ecuación de la recta en su forma que, en su forma punto pendiente. Entonces observen, esto sería entonces y menos y1 es igual a la pendiente x menos x1, ¿ok? Recuerden que en este caso nosotros tenemos que esto es x1, que esto es y1, ¿verdad? Y
Observen aquí, por ejemplo, aquí tenemos y menos y1 viene siendo ¿qué? 1. La pendiente, ya sabemos que es negativo 1/2. Negativo 1/2. Y luego x menos x1, que es 1 también. Y ya de aquí, pues despejamos para y. ¿Ok? Por ejemplo, redistribuimos. Tendríamos entonces algo así: negativo 1/2 x y positivo 1/2. Y ahora pasamos este 1 hacia el otro lado sumando. Por lo tanto, nos quedaría entonces que y es igual a negativo 1/2 x. 1 más 1/2 es igual a ¿qué? A 1 y 1/2, ¿verdad? O en fracciones, 3/2. ¿Ok? De ahí sale ¿qué? La intersección. ¿Ok? Quiere decir que ahora la intersección, ¿verdad? Sería entonces 3 y 3/2, ¿verdad? Muy bien, bueno, vamos a corroborar si ese es el caso, jóvenes. ¿Ok? Vamos a corroborar si ese es el caso. Para eso, ustedes saben que nosotros utilizamos ¿qué? Nosotros utilizamos, por ejemplo, desmos, ¿verdad? Vamos entonces a traer desmos. Fíjense, aquí tenemos y es igual a x cuadrado. Ustedes saben que esto es una parábola, ¿verdad? Sencilla. Muy bien. Entonces ahora el punto tangencial sabemos que es el 1, 1. Y luego, o sea, ahora la recta normal, nosotros comentamos que es 1/2 de x más 3/2. Y observen entonces dónde nos queda que esta recta normal. ¿Ok? Esta sería entonces la recta normal. Fíjense que lo que ustedes tienen que tener en mente es que la recta normal es que es perpendicular a la recta tangente. Fíjense que la recta tangente en este punto sería una recta que va por aquí, ¿verdad? Que iría por aquí. Nosotros no hicimos el ejercicio de encontrar la recta tangente, pero podemos entender, ¿verdad? Que fíjense que se ve esta recta en verde es perpendicular a lo que sería que la recta tangente, ¿ok? Vamos a ver si tenemos una mejor ilustración. Me parece que sí, que ese es el caso. Fíjense de esto. Vamos a regresar a la diapositiva. Fíjense, aquí tenemos en rojo la tangente. En amarillo, ¿qué tenemos? La normal, ¿ok? Fíjense que es prácticamente lo que nosotros obtuvimos, ¿verdad? Muy bien. ¿Entendimos eso, jóvenes? ¿Dudas o preguntas? No, todo bien. No, Perfecto. Bueno, vamos entonces a continuar. Ahora, lo que me interesa discutir con ustedes es otro ejercicio donde nosotros vamos a encontrar una recta tangente, pero que esta recta tangente es que es vertical. ¿Ok? Esa es la idea. Fíjense entonces de este caso, de este ejercicio. Este ejercicio ya lo hemos estudiado varias veces. A ver si lo puedo expandir un poco más. Y sí, se supone que lo estén viendo muy bien. Fíjense, aquí tenemos una función. La función es x elevado a la 2 sobre 3, ¿ok? Prácticamente esto es ¿qué? Esto es f de x es igual a la raíz cúbica de x cuadrado, ¿ok? Es equivalente. Ahora bien, para nosotros tomar la derivada, ¿qué debemos de hacer? En este caso utilizamos la ley de potencias. Observen cómo este 2/3 baja al coeficiente, como si le restamos 1 a 2/3 sería negativo 1/3, ¿ok? Y con las leyes de los exponentes, fíjense que si este exponente es negativo y está en el numerador, lo podríamos bajar al denominador con un exponente positivo, ¿ok? Esta es la derivada de esta función. Ahora, ¿qué nosotros podemos ver de inmediato? Si nosotros, por ejemplo, le tomamos el límite a esta primera derivada, a esta función, o sea, el límite a medida que x tiende a 0,
¿Qué nosotros vamos a ver? Lo que nosotros vamos a ver es que por la derecha vamos a ver que ese límite, esto es un error del libro, jóvenes, aquí debe decir f', ¿ok? Esto es una derivada, esto es un error. El límite de esta función, o sea, de la primera derivada, a medida que x tiende a cero, por la derecha es infinito. Ahora, por la izquierda viene siendo ¿qué? Negativo infinito, ¿verdad? Eso uno lo ve más fácilmente, por ejemplo, en Desmos, ¿ok? Con la gráfica. Este, Ahora bien, ¿cómo uno sabe eso? Bueno, uno sabe eso porque fíjense que esta función, o sea, la primera derivada, no está definida para x igual a cero, por lo tanto ahí hay una asíntota vertical, ¿ok? Por eso, el límite que nosotros observamos es límite infinito, ¿ok? Ya sea aquí positivo infinito o negativo infinito. Muy bien. Ahora, una vez observado eso, también nosotros debemos de entender que esta función, la original, fíjense, sí está definida para cero. De hecho, es continua en cero. ¿Ok? Esta función sí cumple con esas tres condiciones para la cual la función es continua en cero, que nosotros estudiamos en el capítulo de límites, ¿verdad? Ahora bien, fíjense esto. Ahora tenemos, por ejemplo, como nosotros observamos que en el valor absoluto de la primera derivada, esto tiende a infinito cuando x tiende a cero, prácticamente, ¿qué estamos diciendo con esta expresión? Estamos diciendo esto mismo que tenemos acá, ¿verdad? Esto es una manera compacta de escribir toda esta notación, ¿ok? Queriendo decir que la primera derivada tiende a infinito, ya sea por infinito por la derecha o por la izquierda, ¿verdad? En ambos límites, ¿verdad? El de la derecha y el de la izquierda, cuando x tiende a cero. Ahora bien, fíjense que aquí vamos a concluir que como la función original es continua en cero y la primera derivada, el límite, ¿verdad? A medida que x tiende a cero de la primera derivada es un límite infinito, entonces decimos aquí que hay una tangente vertical en donde, en el punto cero cero. Y esto pues, se podría entender muy fácilmente si nosotros, por ejemplo, hacemos un rastreo de cómo se estaría comportando esa recta tangente, esa tangente sobre la gráfica. Fíjense que aquí la tangente, ¿cómo sería? Sería algo, fíjense, en esta gráfica, ¿verdad? La tangente sería así, por aquí, ¿verdad? Si estamos en el cuadrante 2. Sería así, así, y de momento, ¿qué sucede? Fíjense que la inclinación está que está aumentando, ¿verdad? En este caso, se está tornando una inclinación cada vez con una pendiente con un valor más negativo, ¿verdad? O negativo y más grande en valor absoluto, ¿verdad? Esa es la idea. Hasta que entonces llega a este punto, ya en este punto la recta tangente es que es una recta vertical. Lo mismo sucede en este cuadrante. Fíjense, la recta tangente estaría por aquí, de momento así de esta manera va disminuyendo en su valor, en su inclinación, hasta que llega a este punto. De hecho, va aumentando en su inclinación, ¿verdad? Fíjense que la recta tangente aquí pasa a ser luego una recta tangente vertical, ¿ok? Cuando nosotros tenemos gráficas con este comportamiento, o sea, con estos picos, a estos picos le vamos a llamar cúspide, ¿ok? Entonces, cuando uno tiene una función con una cúspide, justo en esos puntos, la primera derivada no existe para ese valor. ¿Ok? Esa es la idea. Y eso es lo que presenta esta definición, ¿verdad? Fíjense, se dice que la gráfica tal del ejemplo anterior tiene una cúspide en el origen, o sea, un pico, ¿verdad? En general, la gráfica de una función tal que tiene una cúspide en el punto tal es continua, pero entonces su derivada, que tiene signos opuestos a cada lado de A, por lo tanto, en este caso, que no existe, ¿por qué? Porque es un límite infinito, ¿ok? Y eso es lo que nosotros debemos de considerar. En esas cúspides, pues vamos a tener una recta tangente vertical,
¿Ok? Bueno, hasta ahora, jóvenes, lo que nosotros hemos hecho es tomar la primera derivada, ¿ok? De una función. Desde el comienzo yo le hablé que esa era la primera derivada. ¿Por cuál razón? Ah, porque hay una segunda derivada, una tercera derivada, una cuarta derivada, de hecho, una enésima derivada, ¿ok? Ustedes podrían calcular eso en una función. Fíjense, aquí tenemos derivadas de un orden superior. Nosotros hemos visto la primera derivada, ¿verdad? Pero también podríamos ver que, por ejemplo, la derivada de la primera derivada, o sea, la primera derivada de la primera derivada viene siendo ¿qué? La segunda derivada de la función. Observen cómo antes la notación era simplemente este acento explícito, ¿verdad? O sea, este, prima, que le llamamos f', ¿verdad? De primera derivada. Pero fíjense, ahora tenemos este que f doble prima, ¿ok? O sea, esto es para denotar la segunda derivada, ¿ok? En términos de cuando nosotros utilizamos este símbolo con este operador, ¿verdad? Fíjense que esta era la primera derivada. Ahora, el símbolo para la segunda derivada, ¿cómo sería entonces? Ah, sería de esta manera, ¿ok? Sería de esta manera. Y fíjense, estas son las distintas alternativas para la notación de la segunda derivada de una función. Podemos tener esta, una doble prima en f, doble prima en y. Fíjense, aquí esta es este operador que nosotros hemos utilizado también. Lo podemos utilizar de esta manera, de esta manera. También tenemos estas dos otras notaciones, ¿verdad? Si a la segunda derivada ustedes le toman la primera derivada, entonces tendrían una tercera derivada, ¿ok? Por lo tanto, así nosotros podemos continuar, ¿ok? Tomando hasta la enésima derivada, hasta que la función nos los permita, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a regresar a la diapositiva para ver ese caso. Observen esto, por ejemplo, fíjense, aquí nosotros tenemos que otras notaciones para las primeras derivadas, ¿verdad? Hasta la enésima, ¿son cuáles? Bueno, si utilizamos f como función, pues fíjense, f', f doble prima, esto es tercera derivada. Fíjense que ya en la cuarta derivada vamos a utilizar un ¿qué? Un supraíndice, o sea, en vez de escribir cuatro acentos, vamos a escribir que un 4, pero ese 4 no es un exponente, sino que lo vamos a colocar en paréntesis, indicando que esa es la cuarta derivada. ¿Ok? Ahí el paréntesis es importante, porque si no escribimos paréntesis, se puede entender que es f a la cuarta potencia, mientras que en realidad estamos queriendo decir que la cuarta derivada de la función. ¿Ok? Esas son notaciones, jóvenes. Lo mismo sucede con esta notación. Esta es distinta, esta siempre vamos a escribir los números, ¿verdad? Fíjense, esta es la primera, segunda, tercera, cuarta. De igual manera las otras, ¿ok? Hasta la enésima derivada. Esa es la simbología que nosotros utilizamos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces vamos a un ejercicio, vamos a hacer ese. Y en este caso queremos determinar la segunda derivada de esta función. Vamos a ver cómo nosotros hacemos eso, ¿ok? Les voy a borrar la pizarra a lo que ustedes copian el ejercicio. Yo también lo copio en la pizarra.
Bueno, queremos encontrar la segunda derivada de esa expresión, ¿verdad? De esa función. Fíjense, la primera derivada viene siendo que, por ejemplo, y', ¿verdad? Bueno, antes de nosotros tomarle la derivada, lo que nosotros queremos hacer es reescribir la expresión. Por ejemplo, la expresión se puede reescribir de esta manera. Y es igual, como esta expresión está en el denominador, yo la voy a subir al numerador, pero con un exponente negativo. Esto lo hacemos convenientemente para entonces emplear la regla del producto, ¿ok? Que nosotros ya sabemos. Bueno, entonces, la regla de producto, la regla de potencia, disculpen. Fíjense en este caso, aquí tenemos, los marcadores ya no me sirven. Y' es igual a que, de acuerdo a la regla de potencia, yo voy a traer ese exponente y le resto 1, ¿verdad? Negativo 3 menos 1 es negativo 4. Listo, esa es la primera derivada. ¿Ok? Ahora, la segunda derivada viene siendo la derivada de la primera derivada, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, segunda derivada es igual. Fíjense, aquí voy a tener negativo 3. Este exponente lo voy a bajar. Sería entonces negativo 4 y le resto 1 al exponente. Esa es la regla de las potencias, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos algo así. Esto es igual a que negativo por negativo positivo, 12x a la 5. Y entonces lo podríamos escribir de qué manera, jóvenes. Podríamos, por ejemplo, escribir esta expresión sin utilizar exponentes negativos, ¿verdad? Podríamos escribirla de esta manera. ¿Se fijan? Muy bien. ¿Dudas o preguntas con este ejercicio, jóvenes? No, Sí, perdón. no, que creo que no. Ah, perfecto, excelente. Muy bien. Bueno, vamos entonces para el próximo ejercicio. Fíjense, en este no se exige, disculpen que no quité la presentación, ahora en el video no se va a ver así. Bueno, este nos exige una quinta derivada, ¿ok? Vamos entonces a hacer este. Muy bien. Bueno, queremos encontrar las primeras 5 derivadas de esta función. Fíjense, en este caso tenemos la primera derivada, o sea, es f', ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, esto es un polinomio, ya no solo sabemos diferenciar polinomios, ¿verdad? Tenemos que utilizar la regla de suma o de resta combinados con la regla de potencias, ¿verdad? Muy bien. En este caso, la primera derivada de este término es 2 por 4, 8. 4 al cubo, ¿verdad? Negativo 3 por 6 es 18x cuadrado. 7 por 2 es 14x. Y en este caso simplemente es 5, ¿verdad? Listo. Esa es la primera derivada. Ahora, la segunda derivada. Tenemos que tomar la primera derivada de la primera derivada, ¿verdad? Muy bien. En este caso, 8 por 3, 24, x cuadrado. 2 por 8, tenemos aquí que entonces es 2 por 18, disculpen.
Sería entonces 36x. En este caso, simplemente 14. La derivada de una constante es cero, por lo tanto no la escribo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, tercera derivada. 2 por 4, 48. Negativo 36. La derivada de una constante es cero, no la escribo. Muy bien. Ahora, cuarta derivada. Fíjense que ya cambié del formato de anotación de prima a este supraíndice, ¿verdad? Fíjense, en este caso, la derivada de este término es 48. Muy bien. Y luego, como ya en la cuarta derivada esta función es una constante, por lo tanto, la quinta derivada, ¿qué sucede, jóvenes? ¿Es igual a qué? Es igual a cero. Esa sí la tenemos que escribir, ¿verdad? Para definirla. Por lo tanto, fíjense que si uno tiene un polinomio de grado 4, la primera derivada que le va a dar igual a cero es que es esa quinta derivada. O sea, tenemos que ir a una potencia más, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos un polinomio de grado n, la enésima más 1 potencia, ¿verdad? La derivada de n más 1, ¿verdad? De la función va a ser ¿qué? Va a ser igual a cero, ¿ok? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas o preguntas con ese ejercicio, jóvenes? Bien, No, creo que no, creo que no. excelente. Bueno, vamos entonces a pasar al próximo tema.